Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla correctamente. Buenos días, Joseph. Buenos días, Misita. Buenos días con todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ya los criterios que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Y para una correcta participación, recuerden que deben de levantar la manita, ¿sí? Para que sea una participación mucho más ordenada. ¿Ya, chicos? Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión, ¿sí? Y vamos a empezar con la clase, ¿sí? A ver, nosotros hemos estado desarrollando las diferentes corrientes literarias, ¿sí? Base a la literatura universal, ¿cierto? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto hasta el momento, ¿no? Referente a las corrientes literarias. ¿Mm? Buenos días, Miss. Buenos días, Menayo. A ver, chicos, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿De qué corrientes literarias hemos desarrollado hasta el momento? ¿Qué es lo que rescatan de cada una de esas corrientes literarias? Miss, la clase pasada hemos hablado de realismo. Ya hemos visto lo que es el realismo. Muy bien. ¿En qué se enfoca esta corriente literaria?
¿Qué es lo que desarrolla? ¿Qué ideas resalta respecto a la anterior corriente? A ver, Marisa, Saray, Rocío, Juana, Concepción, ¿qué me pueden decir referente al realismo? ¿En qué se enfoca el realismo? Sabemos muy bien que el realismo es un movimiento que surge después de la corriente literaria romanticismo, ¿no? Y hace un cambio rotundo referente a dicho pensamiento, ¿no? Porque viene de un pensamiento subjetivista, un pensamiento basado en los sentimientos, en el amor, ¿cierto? Pero el realismo ya no se enfoca en ello. ¿En qué se enfocará? ¿Qué rescatamos o qué características se diferencian de las demás? ¿Mm? Manayo. En el romanticismo se basa a los sentimientos y en el realismo se basa más a la objetividad. Ya en la objetividad, claro, entonces podemos decir que el romanticismo es en base a los sentimientos y el realismo es en base A la razón, Miss. a la razón, ¿cierto? Es por ello que se da a conocer bajo un pensamiento subjetivista, ¿ya? Digo objetivista, ¿no? Objetivo, basado en la ciencia, en la razón, en la justicia, referente a esa época, ¿ya? Ahora, ¿quién, ¿a quién conocemos como máximo representante del realismo? ¿Quién destaca dentro de este movimiento? ¿Mm? ¿Quién forma parte de este movimiento?
Buenos días, María. A ver, ¿quién destaca dentro de este movimiento, chicos? A ver, ¿recuerdas? Cuando nosotros nos centramos en el realismo, ¿sí? Vamos a tener a muchos autores referente a esta época que de alguna u otra forma, ¿sí? Van a resaltar, ¿sí? Aspectos muy importantes referente a ello, ¿no? Y uno de ellos va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Él nos da a conocer de alguna u otra manera la locura humana de esta época, porque recuerden que dentro del realismo se centran mucho en el desarrollo de la psicología humana, ¿no? De esta época, ¿no? Y la locura va a ser parte de ella. También tenemos a la obra de Dorian Gray, donde se enfoca, por ejemplo, en cuanto a la ilustración de sí mismo, ¿no? Enamorarse de sí mismo y querer permanecer con esa figura para siempre, ¿no? Y con el transcurrir del tiempo se podría decir maldito, en el cual él va a tener tanto enfoque en sí mismo y ver que al pasar el tiempo no cambia, pero que sí el retrato había cambiado, ¿no? Y debido a ello se ve horrorizado al ver la consecuencia de lo que había surgido en base a sus acciones, ¿no? Entonces lo mismo sucede en Crimen y Castigo, ¿no? Con Radión Raskolnikov, quien ya cansado de los abusos de la usurera, quien le prestaba el dinero para sus estudios, decide asesinarla, ¿no? Pero él no puede vivir con esta culpa para siempre, no puede permanecer con esta culpa, el cual decide confesarlo, pero por iniciativa también de su musa inspiradora, ¿no? De una mujer de la cual él se había enamorado, ¿no? Entonces, todo ello nos da a conocer a través de la historia, ¿no? A través de los textos, quien nos da a conocer en sí la realidad de esta época, ¿no? Entonces, venimos de un pensamiento objetivo, un pensamiento en el cual lo que va a predominar va a ser la razón, ¿no? Para ingresar a esta nueva corriente literaria conocida como el vanguardismo, ¿no? Antes de que surja el vanguardismo, van a haber ciertos antecedentes del realismo como la manifestación de la novela de Honor de Balzac, de Gustavo Flaubert, de Émile Zola, Fedor Dostoyevsky, de León Tolstoy, Benito Pérez Galdós, ¿no? Con Papagoriot, Madame Bovary, La Bestia Humana, Crimen y Castigo, Guerra y Paz y Doña Perfecta, ¿no? Que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Por eso es muy importante la famosa literatura del modernismo y la generación del 98, ¿no? Periodo que va a abarcar, sí, a este periodo del modernismo y generación del 98, el cual se le va a conocer como el fin de siglo, ¿no? Y va a tener lugar a los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Donde van a marcar hitos muy importantes del contexto histórico a esta época para poder evolucionar a través del tiempo.
¿no? Van a desarrollarse diversos eventos sociopolíticos del contexto histórico, donde los avances de la ciencia van a propiciar el desarrollo de la técnica, ¿no? Y el logro de importantes descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, la electricidad, van a ser ilustraciones nuevas que va a evolucionar durante esta generación, ¿no? Esta técnica o los progresos de esta técnica van a estar dirigidos personalmente a mejorar las máquinas de las fábricas, ¿no? Y los medios de comunicación, lo cual va a dar como resultado las conocidas la segunda revolución industrial, ¿no? Donde se va a desarrollar, ¿sí? Va a dar paso a la era capitalista y va a abrir las puertas al comercio mundial, ¿no? Y van a empezar las diversas migraciones en busca de una vida mejor, ¿no? Donde van a querer evolucionar, ¿no? Ya en el año 1895 se va a iniciar la guerra colonial, ¿no? Donde las últimas posesiones españolas y de Filipinas, Cuba y Puerto Rico van a luchar por adquirir la independencia, ¿no? Que van a ser apoyadas por Estados Unidos, ¿no? Ellos van a buscar la independencia de su propio país, ¿no? Ya la escuadra española va a ser destrozada en Santiago de Cuba, por lo que España va a tener que firmar el Tratado de París de 1898, ¿no? En el cual se va a comprometer a abandonar los restos de su antiguo imperio, ¿no? Los restos de su antiguo imperio, a cual se le va a conocer como el desastre del 98, ¿no? Conocido como el desastre del 98, ¿no? Es por eso que la cosmovisión se va a considerar como la fe cristiana, ¿no? Que no va a poder hallarse por medio de la razón, que quiere decir que no se va a poder marcar o razonar, ¿no? Sino que con sentimiento, ¿no? Ya de igual manera, el hombre va a llegar a conocer a Dios después de su interior, ¿no? Por otro lado, filósofos alemanes como Nietzsche se van a oponer al racionalismo, ¿no? Planteando que la vida es el valor fundamental, ¿no? Donde el hombre va a poder convertirse en superhombre, ¿sí? Por su propia voluntad, ¿no? Por su propia necesidad, ¿no? Donde el modernismo, ¿sí? Donde en el modernismo el hombre va a buscar un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, un mundo moderno, un mundo audaz, un mundo emprendedor, ¿no? Un mundo en el cual va a tratar de plasmar sus nuevos pensamientos, ¿no? Es por ello que las diversas características de la literatura se van a basar, por ejemplo, dentro del modernismo en el famoso Parnaso y simbolismo, ¿no? Y se va a caracterizar, por ejemplo, por el repudio de lo convencional y lo dogmático de esta época, ¿no? Y la rebeldía contra los convencionalismos sociales, ¿no? Sobre las costumbres sociales dentro de esta generación y una revaloración de la antigüedad indígena, ¿no? Donde se va a revalorar la cultura indígena de esta época, ¿no? Por ejemplo, el afrancesamiento y el cosmopolitismo, ¿no? Aquí el erotismo, ¿sí? Se va a mostrar, ¿sí? Como una expresión máxima de rebeldía de esta época, ¿no? La cual se va a oponer en la efusiva religiosidad y el misticismo de esta época, ¿no? Donde el modernismo se va a inspirar en dos escuelas, ¿no? Que son la escuela del Parnaso y el simbolismo, ¿no? Aquí el parnasianismo se va a instaurar en el culto a la perfección formal y el simbolismo va a perseguir un mundo profundo y sensible, ¿no? Donde va a ser símbolo o reflejo de la realidad existente, ¿no? Entonces hay una particularidad en cuanto a ambas escuelas, donde el Parnaso se va a tomar, por ejemplo, la búsqueda de lo lejano, lo exótico, la antigüedad griega, oriental y la idealización del pasado, ¿no?
la preocupación de la forma, por ejemplo, la invención verbal, el manejo virtuoso de la lengua e imitación de la antigua versificación griega medieval, ¿no? Y renacentista. Mientras que el simbolismo va a tener la espiritualidad y la religiosidad, ¿no? Donde va a haber una cierta concientización de la muerte, ¿no? Y el aristocratismo, donde la altivez y el desdén por lo vulgar, ¿no? La musicalidad, la renovación del verso y la prosa y el simbolismo, ¿no? De esta época. Entonces van a diferenciar mucho una escuela de la otra, ¿no? Es en base a este modernismo que va a surgir el famoso o la famosa generación del 98, ¿no? Donde se va a representar un renacimiento, ¿sí? Al darse a conocer un pensamiento nacional, ¿no? Con lo extranjero, lo cual va a influir a través de Tolstoy, del Nietzsche, de Darío, Verlaine, lo cual va a resultar, sí, un estilo muy realista o muy refinado, ¿no? Muy estético. Sí, es por ello que ya se venía manifestando ese espíritu de rebeldía, ¿no? Ese espíritu de combate en el cual van a valorar mucho los diversas actividades tradicionales, ¿no? Y se va a manifestar, ¿sí? En el abandono de lo ampuloso, de lo mucho, ¿no? Con el uso de palabras fuertes, áridas y brutales, ¿no? Como no estaban acostumbrados dentro de esta difusión de esta generación, ¿no? Ahora, el amor, sí, va a ser auténticamente español, ¿no? Con costumbres españolas, ¿no? Donde el espíritu, el paisaje, el pueblo, ¿no? El lenguaje y las diversas actitudes van a estar relacionados con ello, ¿no? Y una rehabilitación de los artistas primitivos, ¿no? Dándoles nuevos valores románticos en el sentido de amor a España, ¿no? Por eso hay una revaloración cultural y resucitar a Larra, ¿no? Por su modo trágico y doloroso de ver al amor desde otra perspectiva. ¿Sí? Y va a haber un esfuerzo por querer acercarse a la realidad, ¿no? Pretendiendo conocer su tierra palmo a palmo, ¿no? Y escribir prosas y poesía pura dentro de esta época, ¿no? El estilo dentro de esta generación del 98 va a ser muy electrizante y desarticulado, ¿no? Lo cual va a ser logrado por cláusulas pequeñas y sueltas dentro de esta época, ¿no? El cual va a resucitar, ¿no? Palabras viejas que ya se estaban dejando de emplear, ¿no? En un lenguaje flexible y fragmentado, ¿no? Para rescatar al lector del marasmo en que se había encontrado, ¿no? O en el que se había impregnado, ¿no? La homogeneidad, ¿no? De concientización y formación intelectual de la realidad española, ¿no? Cristalizadas a pesar de las diferentes, sí, individuales que se va a presentar durante esta época, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Muy bien, ¿sí? Entonces, la generación del 98 y el modernismo van a ser un antecedente muy importante durante esta época, ya que va a resultar, sí, importante la evolución de estas escuelas, ¿no? En Francia, el simbolismo, por ejemplo, con autores como Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Steph Mallarmé. Dentro del Parnaso tenemos a Teófilo Gauter, Leconte de Lisle, José María de Heredia. Ya en Hispanoamérica vamos a tener en Cuba José Marte, en Nicaragua Rubén Darío y en Argentina y Perú vamos a tener Leopoldo Lugones y José Santos Chocado, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a tener a diversos autores quien nos va a mostrar de alguna y otra forma esta manifestación literaria
¿sí? Con una particularidad de que va a ir evolucionando, ¿no? Se va a centrar mucho en la psicología del ser humano, en los aspectos tradicionales dentro de esta generación, ¿no? Para que surja el famoso o la famosa literatura vanguardista, ¿no? La literatura vanguardista va a ser muy resaltante, ya que gracias a ello, sí, se va a mostrar a una literatura de forma distinta, ¿no? Una literatura fuera de las costumbres realistas de esta época, ¿no? Ya no se va a mostrar como en realidad estaba acostumbrado, ¿no? Este periodo va a surgir la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde el término vanguardista se va a emplear para poder designar a todas aquellas tendencias artísticas, ¿no? De esta época, ¿no? Lo artístico, lo ilustrativo, ¿no? Los vanguardistas van a ver a la literatura de una forma distinta como se estaba visualizando durante esta época, ¿no? Ya no se va a visualizar una forma tan literaria y tan textual, sino a través de imágenes, a través de diversas ilustraciones creativas que van a hacer que se muestre la literatura de una forma muy particular, ¿no? Van a aparecer, por ejemplo, a mitad de este siglo, del siglo XX, el cual va a tener como finalidad oponerse a lo anterior, ¿no? Al proponer nuevos conceptos, nuevas técnicas, ¿no? Nuevas formas de visualizar a la literatura, ¿no? Entonces se va a mostrar de esa forma en particular, ¿no? Recuerden que los diversos eventos sociopolíticos dentro de esta época van a marcar también un hito muy importante, ¿no? Por ejemplo, la Guerra Mundial, que va a durar 4 años, desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. ¿No? Disculpen. No, va a ser un periodo entre guerras, ¿no? Durante esta época, ¿no? Donde Rusia, sí, va a hacer una, sí, va a hacer una revolución, ¿no? Primero para derrocar al zaraísmo, ¿no? Y después para eliminar a Kerensky. Ya en el año de 1918, Rusia se va a convertir en una república socialista federativa, ¿no? Soviética, ¿no? A finales de 1922, este se va a constituir como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas con el nombre de la URSS, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial, que se inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania va a invadir Polonia, 2 días después, Inglaterra y Francia, ¿sí? Va a declarar la guerra del país germano, ¿no? Alemania aquí se va a rendir oficialmente el 8 de mayo de 1945, donde este periodo de posguerra, ¿sí? Se va a caracterizar por los diversos esfuerzos para organizar mecanismos, ¿no? Que van a estar encargados de poder mantener la paz, ¿no? Donde debido a esto va a surgir el famoso o la famosa creación, ¿sí? De la ONU, ¿no? De que va a ser el inicio de la Guerra Fría, donde la situación de desconfianza entre el este y el oeste va a estar primando, ¿no? Acá la cosmovisión va a ser, ¿sí? En este periodo, aquí el hombre se va a oponer, ¿sí? Va a proponer volver a la realidad, ¿no? Y dejar atrás el mundo ideal y subjetivo en el cual se habían estado impregnando, ¿no? Donde va a preferir lo objetivo, lo racional, ¿no? Basado en nombre realista, ¿no? Y va a rechazar, ¿sí? Va a rechazar mucho lo que es las exaltaciones emotivas y la búsqueda idealista, ¿no? Para poder centrarse en lo real, ¿no?
Ya la cosmovisión de esta época va a ser que el hombre va a tratar de buscar romper con todo lo que ya se había venido dando anteriormente, ¿no? Y va a buscar entrar en una nueva etapa que no se hubiera visto antes, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen para poder comprender mucho mejor, ¿sí? En este video veremos el movimiento que rompe con... En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología contra el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites de las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como no. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones escénicos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis, se crean nuevas palabras, en otras se cree que un plan lógico o es de carácter rural. En el realismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplean también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia, inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad, con un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista de nuestro objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Le Corneille, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Utiliza el azar, es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanhammer. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, acudiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América. En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura.
El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología contra el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Las escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad, de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen. Se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis, se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista de nuestro objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar, es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjafra. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América
En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, ahora sí se entendió mucho mejor, ¿cierto? Entonces, la literatura vanguardista va a buscar romper con todas las costumbres tradicionales de esta época, ¿no? Donde la sociedad va a ser, ¿sí? Mucho más artística, ¿no? La literatura se va a mostrar de una forma muy distinta en la que va a ser bastante llamativa, ¿no? Ya la técnica que van a emplear los escritores de esta época va a tratar de perfeccionar y tener su propia manifestación, ¿no? Dentro de esta época. Entonces, el antirrealismo y la autonomía del arte va a ser plasmada como una poesía pura dentro de esta época, ¿no? Y la experimentación estética, ¿no? Se va a llegar a concebir al poema como un objeto visual, ¿no? Bastante llamativo, lleno de gráficos. Sí, lleno de gráficos, ¿no? Donde va a haber una distribución entre el espacio de palabras y frases, ¿no? Donde la propuesta de la abolición de los signos de puntuación va a ser la búsqueda de nuevas formas poéticas, ¿no? Nuevas formas de dar a conocer la poesía. Ya en Francia se va a plasmar el neohumanismo con la poesía y la novela de Marcel Proust, ¿no? El surrealismo con André Breton, ¿no? En Alemania vamos a tener a los nuevos líricos de Stefan George, de Rainer Maria Rilke, en novela Hernán Hesse, a Franz Kafka, ¿no? Donde Franz Kafka es uno de los ilustres, ¿no? Que nos va a dar a conocer la historia, ¿no? Y la repugna en cuanto a la prosa, ¿no? Porque en el vanguardismo lo que va a resaltar va a ser la poesía, ¿no? Pero en prosa se va a dar a conocer, ¿no? La realidad humana, ¿no? Cómo es que el hombre trataba de ayudar a la sociedad, a su sociedad a la cual él pertenecía, pero a pesar de ello, al finalizar no pudo obtener, sí, el beneficio mutuo, ¿no? No se logra concretar ello. Y eso nos muestra con su obra La Metamorfosis, ¿no? Franz Kafka nace en Praga, en Checoslovaquia en 1883 y fallece en 1924, ¿no? Él es hijo de padre comerciante y que era muy severo y bastante exigente, ¿no? Bastante exigente, donde va a despreciar a su hijo porque era débil y enfermizo, ¿no? Donde esta situación va a explicar su carácter tímido, retraído, que va a mostrar a la sociedad, ¿no? Y el complejo de inferioridad que siempre padecía Kafka, ¿no? Porque sentía de que todos, ¿no? Lo despreciaban o lo veían raro, ¿no? Porque era enfermizo, ¿no? Y se creía despreciado por eso. Su salud se va a quebrantar, ¿sí? Desgastar en el año 1905, donde va a evidenciar un cuadro de tuberculosis en el año 1917, ¿no? Sin embargo, en el año 1906 va a lograr graduarse en leyes de la Universidad de Praga, ¿no? Él trabaja en una compañía de seguras donde va a emplear que parte con su casi maníaca actividad de escritor, ¿no? Ya en 1916 él escribe la mejor obra que es conocida en la actualidad, que es La Metamorfosis, ¿no? Donde la narración y sus elementos va a estar presente, por ejemplo,
en que el autor se va a presentar de una manera extravagante, ¿no? En el conflicto de la historia, ¿sí? Se va a presentar cuando su jefe toca la puerta y ve a Gregorio convertido en un monstruo, y va a finalizar cuando Gregorio muere de tanto sufrir, ¿no? De tanto sufrir, de tanto desprecio, ¿no? De su familia y de la sociedad, ¿no? Vamos a tener personajes principales como Gregorio Samsa, Gretel, la madre, el padre, ¿no? De Gregorio Samsa. Y secundarios como Ana la mucama, el gerente, la hermana, la familia y la asistente, ¿no? La historia de la metamorfosis dura aproximadamente un mes y medio, tomando como referencia desde que Gregorio Samsa se convierte en un insecto, ¿no? Hasta que muere, ¿no? Acá sí, Kafka se centra en un mundo onírico, ¿no? Donde el de los sueños, donde va a ocupar un lugar axial, ¿no? En la configuración de la obra de Kafka, ¿no? El tiempo psicológico van a ser 11 años aproximadamente, tomando como referencia los 5 años del hecho de que Gregorio no se enfermaba y la proyección de unos 6 años más que no debía prescindir de su empleo como comerciante, ¿no? Y va a ser justo en la época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la metamorfosis, sí, es una historia donde narra la historia de Gregorio Samsa, que era un ser que se ocupaba de su familia y se mostraba, trataba de ayudar de alguna u otra forma los diversos intereses o dificultades que su familia vaya a tener, ¿no? Ya que debido a el exceso de estrés que va a tener Gregorio Samsa, sí, él se convierte en un insecto, ¿no? Debido al estrés, al cansancio. Entonces, él busca o cree tener el apoyo de su familia, pero al verlo convertido en un insecto, todos lo empiezan a despreciar y consideran de que él debería de estar aislado, ¿no? Tenían asco, el cual le alcanzaba la comida por debajo de la puerta, no se acercaba, ¿no? Nadie sabía nada hasta que su jefe va a buscarlo a casa porque no había llegado al trabajo, ¿no? Entonces ahí es que se percatan y empiezan las desilusiones de Gregorio, ¿no? Entonces, al finalizar, el que no lo echan de la casa, sí, a su suerte sin apoyo alguno, ¿no? Entonces, vamos a ver este pequeño extracto para poder visualizar mejor la obra. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo fue una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama. Se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación. Pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede, Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante,
toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora, sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular, le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, que regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana, y una de ellas logra penetrar su espalda y, sin poder hacer nada, se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a ver diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Sansa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberados, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hacen planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo en esta sociedad capitalista. Lo único que nos exige la sociedad es que agachemos la cabeza, trabajemos muy duro y ganemos dinero. Pero estas exigencias no son exclusivas de tu jefe tirano en el trabajo, sino que estas exigencias pueden venir directamente de tu familia, que se supone que te quieren incondicionalmente. Verán, mientras Gregorio andaba partiéndose la espalda para poder proveer para su familia y que no les faltara nada, ellos nunca dijeron nada. Y cito, en ese tiempo, la única preocupación de Gregorio había sido que todos olvidaran tan pronto como fuera posible la desesperanza y desgracia en que los había sumido la quiebra del negocio familiar. Se le aceptaba el dinero con agradecimiento y él lo entregaba de buena gana, pero nada más. Pero una vez que Gregorio se convierte en una cucaracha gigante, toda la familia tiene que poner de su parte y empezar a generar entradas de dinero para la familia. Al principio, Greta, su hermana, era la única que le ayudaba y le daba de comer, pero eventualmente ella misma es la que convence a sus padres de deshacerse de Gregorio. Se les olvida que antes de la metamorfosis, él era el que tenía que salir a trabajar para poder mantener a toda la familia, pero ahora que ya no puede proveer el sustento, se quejan porque ahora los 3 tienen que mantener a Gregorio, cuando tu propia familia te ve como un banco que solo puede proveer dinero. Estamos viviendo en una sociedad tan cruel y tan fría
que puede convertir a una persona de buen corazón como Gregorio en un insecto despreciable. Algunos estudiosos del libro se cuestionan si en verdad Gregorio se convirtió en un insecto gigante, o quizá Gregorio, al ser objeto de reclamos todos los días de su vida por su jefe en el trabajo y su familia, lo hicieron sentirse como un insecto. Y cito: la emoción de los negocios no es ni lejos comparable a las vicisitudes que impone el flagelo de viajar. Las preocupaciones acerca de las conexiones del tren, la comida irregular o francamente mala, el hallarse siempre en constante cambio, incesante, sin encontrar una cordialidad en personas desconocidas, al diablo con todo. Y al final de todo, lo único que puede hacer él, como un insecto, es esconderse debajo de un sofá y morir. ¡Uf, qué fuerte! Y esto fue La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Te gustó este video y quieres seguir viendo más? Muy bien, chicos. ¿Se comprendió mejor la historia de Gregorio Samsa? Sí, ¿verdad? Entonces, podemos visualizar que Kafka nos muestra de alguna y otra forma la historia real de esta sociedad, ¿no? Muy bien, chicos. No hay dudas, no hay consultas. Nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.